Sección 2. Razones para salir de la red. El medio ambiente y el clima. Desde 2015, hemos vivido los 8 años más cálidos de la historia. Las catástrofes relacionadas con el clima han matado a más personas, y destruido más propiedades, que todos los conflictos armados y guerras de los últimos 50 años, con más de 2 millones de muertes, y más de 3.5 billones de dólares en pérdidas. La protección del medio ambiente y el clima, debería ser, sin duda, la razón número 1 para querer vivir fuera de la red. Por razones que explicaré en breve, vivir fuera de la red firmemente contribuye a la protección del medio ambiente. Ahora está establecido y fuera de toda duda, que el cambio climático es cierto, y que sus efectos están aquí. El cambio climático, impulsado por las emisiones de contaminantes causadas por el hombre, ha contribuido a que la temperatura de la Tierra y el agua de la Tierra aumente a niveles alarmantes. En pocas palabras, los gases de efecto invernadero, contaminantes, absorben parte del calor que irradia la Tierra después de calentarse con la luz solar. Una mayor cantidad de estos gases atrapan más calor, y se ha demostrado que estos han provocado un aumento de la temperatura promedia de la Tierra. Esta temperatura más cálida conduce a patrones y eventos climáticos más enérgicos, y más duraderos y severos, como huracanes, tornados, tormentas y sequías. Esta alteración del clima también afecta la gravedad y los patrones de eventos climáticos fríos, como ventiscas, nevadas, y frentes muy fríos. Entonces, el cambio climático no es solo el calentamiento global, sino que también afecta todos los aspectos del clima terrestre. Las regiones polares, especialmente el Polo Norte, han tenido los niveles más altos de calentamiento. Esto no significa que las regiones polares sean más cálidas que los trópicos. En cambio, significa que las temperaturas polares han aumentado más grados, en promedio, que las regiones tropicales. La pérdida de hielo en estas zonas polares contribuyen al calentamiento global y al aumento global del nivel del mar. Las zonas tropicales y subtropicales han visto un fuerte aumento en la actividad de tormentas y diluvios, la cual causan inundaciones destructivas. Estas son algunas de las inundaciones atribuidas al cambio climático en 2022, las inundaciones extremas de Pakistán, en verano y otoño, inundación en Nigeria, junio, inundación en Sudáfrica, abril, la tormenta tropical Meji en Filipinas, abril, y las inundaciones en Brasil, de febrero a mayo. Cada una de estas inundaciones mató a cientos, y causó daños por valor de millones a miles de millones de dólares. En Estados Unidos, entre 2020 y 2022, hubo 60 desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos. Estos causaron 1.430 muertes, y costaron aproximadamente 443.000 millones de dólares estadounidenses. Fenómenos climáticos extraños, en 2022, incluyen el brote de tornado sureño, Estados Unidos, del 30 de marzo, el brote de tornado en el sureste, Estados Unidos, del 4 al 6 de abril, y las inundaciones de Kentucky y Missouri del 26 al 28 de julio. Estos son solo algunos de los desastres meteorológicos, atribuidos al cambio climático, de ese año. Desde 1980, los Estados Unidos ha sufrido 348 desastres naturales, que se han cobrado más de 15.000 vidas, y han costado más de 2.5 mil millones de dólares estadounidenses. Gran parte de la gravedad de muchos de estos desastres puede atribuirse al cambio climático. Francamente, repasar cada una de las evidencias, los estudios, y las investigaciones disponibles sobre el cambio climático, requeriría volúmenes, y creo que no es necesario. Como observador de mis patrones ambientales, y de las noticias, he determinado que hay algo desordenado con el clima, y estoy seguro de que muchos más también lo han notado. Por ejemplo, aquí en el sureste de Estados Unidos, y durante la última década, los inviernos han sido notablemente más cálidos en promedio, y las temperaturas y condiciones han sido más erráticas y extremas. Por ejemplo, no es raro ver un clima de 25 centígrados durante muchos días en enero y febrero, y luego tener una congelación profunda en diciembre y abril del mismo invierno. Y, durante casi 10 años,
se han producido inviernos sin nieve, en muchas regiones del sudeste que regularmente había nevadas anuales. El efecto invernadero se estudió a finales de la década de 1850, y la comunidad científica mundial ha reconocido los efectos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, al menos desde la década de 1950. Informes financiados por, irónicamente, las corporaciones de petróleo Shell y Exxon reconocieron los efectos dañinos de los gases de efecto invernadero. Un estudio, incluso, proyectó un terrible aumento de la temperatura de la Tierra hasta 1980. En las décadas de 1960 y 1970, el movimiento ecologista fue provocado, en parte, por el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, 1962, que se centró en los efectos negativos del uso de productos químicos nocivos en la agricultura. A lo largo de la década de 1980, los efectos que tendría la guerra nuclear en el clima mundial se estudiaron tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, y fue resumido y televisado por la BBC en el documental El octavo día, 1984. El mundo reconoció en gran parte los problemas de la contaminación y el calentamiento global, como se evidenció en las conversaciones de la Cumbre de la Tierra, en Brasil en 1992. Allí, la adolescente Severn Suzuki pronunció un conmovedor discurso que representó el resurgimiento del movimiento ambientalista en la década de 1990. Aparentemente, el impacto mundial de los eventos de septiembre de 2001 y las guerras en Afganistán e Irak previnieron avances del movimiento ambientalista por varios años. En 2006, Al Gore llevó la cuestión del cambio climático al frente y centro, con su influyente y popular presentación en video, Una verdad incómoda. La investigación exhaustiva y bien financiada de Gore fue convincente y provocativa, y su elocuente discurso dio un impulso muy necesario al movimiento ambientalista. Allí, expuso los argumentos a favor del cambio climático y sus efectos, mostrando imágenes dramáticas, hallazgos y gráficos. Creo que dejó a su audiencia con poco a qué refutar, especialmente después de que áreas de Estados Unidos sufrieron una de las temporadas de huracanes más activas de su historia, en 2004 y 2005. El 2007 y 2008 trajeron la recesión económica mundial. Y ideas de tecnologías e industrias eficientes surgieron nuevamente con gran interés para muchos. Y el desencanto creció rápidamente con las corporaciones desperdiciadas y codiciosas. En este tiempo y durante varios años, grandes sumas fueron regaladas, por varios gobiernos poderosos, a las corporaciones más malignas e inútiles, los grandes bancos privados y agencias de aseguranzas. En 2015, el mundo se reunió en Francia, en la 21ª Conferencia sobre el Clima de París, COP21, para reconocer el cambio climático como una amenaza existencial para la humanidad. El evento de las Naciones Unidas, ONU, culminó con el Acuerdo Climático de París, que fue un hito importante para el movimiento climático. Allí, se determinó que se debe evitar un aumento de la temperatura global por encima de los 2 centígrados, principalmente tomando medidas para frenar las emisiones de carbono. Estados Unidos, junto con otras 199 naciones, fue signatario. Sin embargo, pronto el 2017 llegó, Estados Unidos fue retirado de los Acuerdos de París, por su administración presidencial. Y esta nación rechazó cualquier esfuerzo relacionado con el clima, y esto se produjo durante el resto de esa administración. Años después, Estados Unidos se incorpora a los Acuerdos de París durante la siguiente administración, en 2021. En 2017, Al Gore revivió su movimiento de protección del clima, y el interés público en la, ahora más evidente, crisis climática, con su segunda película, Una verdad muy incómoda. En esta película se entiende que, desde 2010, el mundo ha sido notablemente más caluroso, los fenómenos climáticos severos fueron más comunes, y los efectos del cambio climático más palpables. El cambio climático estaba siendo, aparentemente, mucho más aceptado como una crisis climática. Y, animado por los Acuerdos de París y la retirada de Estados Unidos de ellos en 2017, Al Gore decidió realinear su movimiento con un enfoque más formal. En parte utilizó la película para conseguir apoyo para su organización, Proyecto de la Realidad Climática. Esta organización fue formada,
y dedicada a capacitar e informar a personas, grupos y líderes sobre la crisis climática, y a la formulación y aplicación de soluciones. En 2018, el Consejo Internacional sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, SIC, detalló la evidencia y los efectos del cambio climático en su famoso informe, SR15. Allí, se fue más allá que el Acuerdo de París, al advertir que el mundo tiene poco más de una década, 12 años, para mitigar los efectos más catastróficos del cambio climático. Esto se logrará, según el SIC, en gran medida, descarbonizando la economía mundial. Los expertos del Consejo del SIC fijaron un límite de 1.5 centígrados, como un promedio de línea roja para las temperaturas generales, atmosféricas y del agua, de la Tierra. Advirtieron sobre efectos nefastos y graves si se permite que la temperatura de la Tierra supere esta marca de 1.5 centígrados, nombrando sequías, inundaciones, supertormentas, extinción de vida silvestre, y aumentos del nivel del mar. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, DoD, reconoció oficialmente que el cambio climático y sus efectos son realidades duras, y como una crisis, en su informe de 2021, Análisis de Riesgo Climático. Los autores del Departamento de Defensa de Estados Unidos se centraron, en gran medida, en la consideración del cambio climático y sus efectos para la toma de decisiones y los preparativos, nombrando inundaciones, sequías y migraciones humanas masivas como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. En realidad, la evidencia de la crisis climática es demasiado abrumadora para discutirla. Las referencias proporcionadas aquí deberían ser suficiente para que alguien solo comience a educarse sobre el inmenso tema del cambio climático. Nuestra situación climática actual es evidentemente terrible, con miles perdiéndolo todo, incluso sus vidas, anualmente. Por esto, esta crisis debería ser nuestra razón principal para salir de la red. El clima se ve afectado cuando enciendes el interruptor de la luz, cuando pones en marcha esa camioneta gastona de gasolina, al encender tu aire acondicionado de casa y oficina, y cuando compras toda esa carne en el supermercado. Nuestra demanda continua a la red aumenta la demanda de energía, alimentos y agua costosas, y aumenta a la vez la demanda del ganado, terrenos para cultivo y ganado, y de combustibles fósiles. Estos, también a la vez, aumentan la contaminación y el calentamiento global. Por tanto, una demanda reducida a la red disminuye los incentivos para seguir utilizando y expandiendo las industrias que están afectando el clima. Y, aunque tus esfuerzos se sientan minúsculos en vista amplia, son sin dudas un paso en la dirección correcta. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y, por favor, presione me gusta en este contenido, y suscríbase, como muestra de apoyo, y para seguir brindando este tipo de contenido a personas como usted. Por Héctor Vladimir. Junio, 2023.